Y este jueves la Asamblea Constituyente aprobó el artículo número 12 referente a una ciudad democrática en la Carta de Derechos en la Ciudad de México. Aquí los detalles. El artículo 12 del dictamen de la Carta de Derechos Ciudad Democrática fue aprobado con 64 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones. Este contempla el derecho a la buena administración pública, libertad de reunión y asociación, libertad de expresión, derecho a la información, derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales y derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria. Esperemos que este artículo 12 garantice una ciudad en donde las personas que se dedican al periodismo lo puedan ejercer en plenitud, que los ciudadanos puedan informarse de manera veraz para tomar mejores decisiones y que los hombres y mujeres podamos acceder en condiciones de igualdad y paridad a los cargos públicos. En el caso del derecho a la libertad de expresión, este quedó limitado a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El nuevo texto, que formará parte del proyecto de decreto, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio. Su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y solo podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución Política. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. De igual forma, quedó prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación pública. Este contenido se encuentra garantizado en el mismo artículo 12. Además, señala que la protesta social es un derecho individual y colectivo que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros, en tanto que sobre el derecho a la información no podrá clasificarse como reservada aquella que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. De igual forma, fue aprobado en lo general con 81 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones el artículo 13 de Ciudad Educadora y del Conocimiento. Su discusión y aprobación en lo particular se dará este día. Javier Martínez en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.